aquí, primero, pues darle gracias al Padre por otro año más, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de ver que el tiempo sigue caminando, que estamos en el tiempo. Ay, que parece ser que los acontecimientos que están escritos van demasiado rápido, van muy rápido, muy rápido, pero bueno, pues como quiera le damos gracias que nos ha dado la oportunidad de ser parte de estos tiempos, y sobre todo seguir adelante, ¿verdad? Que a veces nos cuesta un poco de trabajo por todo lo que vemos, por todo lo que pasa. Quiero aprovechar el día de hoy para darle las gracias a la gente que nos mira, la gente que está pendiente ahí para vernos, que hay la hermana Lupita, que ella tiene años escuchándonos, la cual le mandamos saludos, la bendecimos, y tanta otra gente que como quiera nos sigue a través de las redes, a través de todo eso. Y pues como vamos a hacerlo así como todo, ¿cómo se puede decir? Por lo de cada año, ¿eh? Deseamos con todo nuestro corazón que todas las cosas, que todo el Señor les dé, y resulta que pasa el año y ¡ay, Jesús! Nos vemos en cada situación que creo que se nos olvida que pues realmente el tiempo ¿cómo lo puedo decir? El tiempo, las situaciones van a seguir siendo las mismas, aunque tengamos los deseos, la vida va a seguir, ¿verdad? Pero yo creo que esa es una de las cosas que más pues más nos animan a seguir, ¿verdad? Quiero seguir hablando acerca de lo que es el Evangelio, porque me ha llamado mucho la atención, me han mandado algunas cosas muy buenas, o sea, todo, yo creo que todo en la vida es bueno, siempre y cuando lo sepamos apreciar. Todo es bueno, dice la Escritura, que tomemos lo bueno y desechemos por lo malo, ¿verdad? Que no agarremos lo que nos sirve. Y quiero seguir hablando de eso por una razón bien simple y bien sencilla. Yo creo que el Evangelio, que estuve leyendo acerca de todo, no necesariamente todo, pero si ustedes se ponen a ver los encabezados al menos, al menos el primer capítulo de los libros de la Escritura, por ejemplo el libro de Corintios, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, al menos el primer capítulo, no hay ninguna diferencia porque el Evangelio es el mismo. Cambiarán los tiempos, habrá tecnología, habrá cambios de tipo de geopolítica, de cómo cambian los imperios, los gobiernos, cómo el hombre se va desarrollando, cómo vemos avances tan enormes, ¿verdad? El otro día me impresionó mucho que estuve viendo un video que sacaron por ahí de lo que es la Vía Láctea, cosas que nosotros en un tiempo ni siquiera le poníamos atención a eso, de cómo nos movemos, cómo estamos en constante movimiento. No sé si se habrán puesto a pensar en eso. No, ¿verdad que no? No, realmente no le ponen atención a eso. Pero me llamó mucho la atención porque hacen una gráfica en donde la Tierra se va moviendo y el Sol se va moviendo y nos vamos moviendo con la Vía Láctea y es una de movimientos, de tantas cosas que realmente escuchando también a otra persona ahí, de que aún ahorita en este tiempo, que hay varios premios Nobel de física, de química, de cuánta de eso, que son teístas, que creen en Dios. Imagínense, cosa que algo no se miraba ahora. Y los filósofos y todo ese tipo de cosas, la mayoría son ateos. Es bien increíble eso. Me llamó la atención por esa razón, porque entre más la ciencia, entre más
se va descubriendo, pues se van dando cuenta de que tuvo que haber un creador de todo. Tuvo que haber algo donde empezó todo, ¿verdad? Y viendo todo eso, pues me llamó mucho la atención porque, pues nosotros, bueno, me llamó mucho la atención por esta razón, porque ponen la Vía Láctea, busquen por ahí qué es la Vía Láctea, es bien interesante, de verdad bien interesante, que es una infinidad, millones de estrellas parecidas al Sol, unas más grandes, otras más chicas, que de tanta cosa que hay y que a veces nosotros nos centramos nomás en un puntito así chiquitito, pareciera ser como si fuera toda esta pared de la Vía Láctea. ¿Alcanzan a ver este puntito allá? ¿Ya para acá? No, así nos miramos. Y dentro de ese puntito, imagínense, estamos nosotros. ¿No les parece algo bien espectacular? No sé, parece, a mí al menos, aunque ya lo he visto y todo eso, pero cuando estaba viendo esto acerca de lo que quiero hablar, de lo que quiero seguir hablando hoy, de lo que es el Evangelio, del anuncio, pues lo hemos distorsionado tanto, y otra de las cosas también que creo que no hemos llegado a entender lo que es el Evangelio en sí, lo que es el Evangelio. Y otra de las cosas también que dentro de ese puntito chiquititito así que somos nosotros, vino una persona a establecer un reino. Un reino. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se podrá establecer ese reino? Díganme, ¿hasta cuándo creen que se puede establecer el reino? ¿De cuánto tiempo tenemos? Bueno, al menos yo tengo unos 30 años, yo creo que apenas escuchando el reino, ¿o no? Del tiempo que el Señor tuvo misericordia de mí, yo que tengo eso, escuchando el reino, que el reino, que viene el rey en las nubes y que viene a establecer un reino, el reino del milenio, tantas cosas que escuchamos, ¿o no? Sí. ¿Ah? Pero ¿qué es el reino? Realmente, ¿qué es el reino? Y la verdad que me di a la tarea de buscar acerca de lo que es la historia, y creo que ha habido mucha gente, muchísima gente, que sí ha llegado a lograr entender lo que es el reino a través de 2000 años. Y creo yo que hasta lo han vivido el reino. Porque el Evangelio, o sea, el anuncio, es que hace 2000 años vino una persona que se llamaba Yeshua, que a veces pronunciamos el nombre y realmente no sabemos si lo pronunciamos bien, porque no es nuestro idioma, pero se llamaba Yeshua, que traducido es Jesús, ¿verdad? Ya la traducción que tenemos nosotros, vino a la tierra, vino a anunciar y a decir que el Padre quería establecer un reino. O sea, que él viene a que la tierra viva en ese reino. Y tenemos como ejemplo del reino el libro del Génesis, el principio, cómo el hombre fue creado, cómo el hombre vivía, cómo el hombre se desarrolló, cómo el hombre fue creador, cómo el hombre en un principio, he puesto yo este ejemplo, ¿verdad? En el libro del Génesis dice que el Padre vio al hombre, creó al hombre, y hasta hago un chiste medio malo, ¿verdad? Y de que lo metió al horno y salió muy blanquito, dijo, no, le vamos a poner más calorcito, ¿no? Y lo agarra de barro y lo mete al horno y sale quemadito, el blanco, los blancos y los negros. Después el Padre mete el tercero, ahí salimos nosotros los latinos bien, color así, bien bonito, ¿va? Chiste malo, pero bueno. Pero el Padre en el principio, en el Génesis, sí, es un chiste malo, pero en el Génesis, ahí realmente está cómo el hombre puede vivir al aire del día, cómo el hombre puede vivir en ese reino, cómo el hombre es creador. Y pongo este ejemplo en donde el Padre dice que lo crea al hombre y dice que trae a los animales y les dice, ponles nombre a los animales. Y pues nuestra mente es de que si a mí me traen algo que desconozco, un ser, un animal en este caso, que no sé ni cómo es que desconozco, y todavía a veces me sorprende, a veces que he visto que hay animales que uno realmente no, pues yo no los había visto, ¿va? Y que me dijeran, a ver, ponle nombre, ¿cómo le pondría nombre? Vamos a decir, por ejemplo, déjenme, les traigo una imagen.
está grandote, tiene una trompa, pues es lo que más se puede describir, tiene unas patotas así, tiene 4 patas, unas orejotas así. ¿Y cómo le hace? No, pues no sé cómo le hace. ¿Ah? ¿Cómo le pondríamos? ¿Qué nombre le pondría? ¿De qué figura estoy más o menos diciéndoles? Elefante. El elefante. ¿Verdad? Pero, ¿por qué le puso elefante? Pues O sea, como usted lo dijo, ¿verdad? que tiene las orejotas. Las características, Sí. o sea, la figura, ok. Pero el hombre en el Edén, Adán, cuando le traen ese animal, porque dice que los nombres los tienen hasta hoy, la escritura lo dice, ¿no? ¿Por qué le puso elefante? Porque, exactamente, pero porque el hombre vive, fíjense bien, el primer hombre vivía con el conocimiento, prácticamente era la imagen de Dios, tenía el conocimiento de Dios, el creador, del Padre. Entonces, el hombre le pone al nombre del elefante de acuerdo a la naturaleza del elefante, porque el hombre tenía la naturaleza del elefante. ¿Sí me explico o no? Sí, tiene unas características bien increíbles el elefante. Sí, sí, tiene cuando uno se pone a ver todo eso, el león, otros animales que también pongo mucho de ejemplo, ¿verdad? El león, que por cierto estaba yo hablando con una persona, fue que el día que fuimos allá para avistar allá a la familia, ¿verdad? Estaba hablando yo con ella, con una persona ahí, acerca de lo que de cómo nosotros percibimos las cosas. ¿Verdad? Y le ponía yo el ejemplo del león y del changuito. También es otro de los ejemplos que pongo. ¿Verdad? Que está el león y el chango en la selva, bien tranquilos ahí. Y llega el chango y llega el león y ¡pum! Se come el chango. ¿Para quién fue bueno? Pues el león comió. ¿Para quién fue malo? Pues para el pobre changuito, ¿va? Ok, pero esa es mi visión, esa es mi percepción del mundo que está fuera del huerto, porque el hombre cuando sale del huerto eso es lo que come. Es bueno para el león y es malo para el chango. Pero si estuviera dentro del huerto esta escena, o sea, que no creo que haya sido así, pero bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, el Padre, ¿cómo es que hace eso? Porque Él hace una creación, todo un, ¿cómo lo ponemos? Pues sí, es un ciclo, ¿verdad? Es lo que es, por ejemplo, váyanse a ver la película Lion King, ¿verdad? El ciclo de la vida, ¿verdad? Ahí más o menos lo reflejan así, ¿verdad? Pero la percepción que nosotros tenemos de las cosas es que es bueno y es malo. Pero dentro del huerto no es bueno ni es malo, porque no se vive como se vive afuera. Entonces, el hombre que viene a la tierra, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él nos vuelve a dar la oportunidad de volver a entrar a vivir al aire del día a través de lo que Él hizo. Yo he hecho una pregunta. Cuando el hombre lo sacan del Edén, cuando él es sacado del Edén, que ahí en los estudios eso lo vemos bien así un poquito más explicado. Cuando el hombre sale del Edén, sale con conocimiento de que es bueno y que es malo. Pero su espíritu, lo que estaba conectado con el Padre, muere. O sea, se separa. Bueno, la escritura dice que muere, ¿verdad? Pero es prácticamente la separación entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, que dentro del huerto era donde se tenía el conocimiento. Y yo siempre he hecho esta pregunta, ok, al hombre lo sacan, ¿verdad? Nos vamos al libro del Génesis, hay una espada, hay muchas cosas que son tipología que pueden ver ahí. Pero entonces, ¿qué pasó con los animales? ¿Se quedaron o se salieron del huerto? Adentro del huerto, el hombre puede hablar
con esos seres. Que también no es otra cosa que nosotros podemos ver. Y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros anunciamos, con el Evangelio, que es lo que estamos trayendo nosotros. Prosperidad. Si usted tiene dinero, todo está bien. Pero si no tiene dinero, todo está mal. Dentro del huerto, ¿tiene que ver lo económico? No, es otro tipo de ambiente, de relación que el hombre tiene, que es lo que el hombre pierde, que perdió al haber desobedecido. Pero viene entonces el tiempo de nosotros en que viene el Señor Jesucristo a restablecer, a abrir el camino. Él es el camino para volver otra vez a vivir al aire del día. Ese es el Evangelio. Que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo nosotros podamos volver ahí. Miren, vamos a ver un versículo. Y está en el libro de Colosenses. Les digo, si quieren buscar ahí en todas las cartas y lean el primer capítulo nada más. Y ahí empiecen a hacer comparaciones, empiecen a hacer, no comparaciones, empiecen a, ¿cómo se puede decir? A ver los puntos en los que se concuerda al 100%. Pero vamos a ver un versículo aquí, que está en Colosenses, en el libro de Colosenses, y vamos a leer el verso 26 y 27. Capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Y quiero hacer esto porque si vamos a hablar del Evangelio, pues vamos a ver a los evangelistas primitivos, a los primeros. En este caso, a Saulo de Tarso, que es el más prolífico en todo lo que él explica, en todos sus libros él explica realmente lo mismo, pero de acuerdo a las diferentes lenguas, pues sí puede ser que lenguas quizás, eso no estoy muy seguro, no quiero decir mentiras porque no estoy muy seguro, pero me imagino que los colosenses a lo mejor tienen una forma de hablar, los efesios, romanos, todos ellos, ¿verdad? Pero bueno, aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, vamos a leer el verso 26 y 27. ¿Lo tiene? Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 26, el misterio. ¿Qué misterio? Pero parece que este misterio no es que no, hasta en este tiempo en el cual el apóstol Saulo de Tarso, él está revelando el misterio, pero el misterio ya existía. ¿Verdad? Algo oculto, algo que no se había dado a conocer. Pero aquí dice en el verso 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y el misterio es que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Verdad? Ese misterio. O sea, estaba escondido para los gentiles. Pero si ustedes se ponen a leer, por ejemplo, el libro de los Hebreos, que está dirigido al pueblo hebreo, al pueblo judío, el escritor de Hebreos está dirigiéndose a su pueblo, es lo mismo, pero aún así había judíos, en el caso de lo que acabamos de escuchar ahorita, de los fariseos, de todo ese tipo de gente que no pudo entender esto. Y hasta el día de hoy parece ser que todavía todo eso está encubierto. Léanse el libro de los Hebreos. Dice Saulo de Tarso en otro de los escritos, dice, tengo celo por mis hermanos, me gustaría que ellos pudieran ver esto, por mi nación, o sea, por el pueblo judío, pero no lo pudieron entender. ¿Qué es Cristo en vosotros? ¿Qué es el misterio realmente?
A ver, vamos a ver si es cierto. Porque lo podemos decir nosotros y afirmar, pero yo creo que la escritura es más convincente, ¿verdad? Si está escrito es que así es. Porque hay otra de las cosas también que para nosotros, pues, la Biblia, aunque a través de sus traducciones y a través de todas las cosas, sigue siendo autoridad para nosotros, ¿verdad? Pero voy a leerlo otra vez, el verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, en los cuales, voy a añadirle aquí, ¿ok? Es un comentario nada más, en los cuales el Padre no ha hecho acepción de personas, ¿verdad? Porque está incluyendo al pueblo gentil en este caso. Y recuérdense, si ustedes se van al libro de los Hechos, como Saulo de Tarso también es enviado a los gentiles cuando realmente su gente, su nación, no quiere saber nada de él. Eso lo vimos la semana pasada. Pues lo siento mucho, muchachos, pero entonces el Padre me envía a los gentiles y dice que los gentiles se alegran porque, uy, wow, que es el evangelio, es el anuncio, es lo que los apóstoles, todos ellos, los primeros, y que fueron cantidad, no nomás fueron 12, salen 120 del aposento alto, que empiezan a anunciar todo esto. No hay escritos, pero están ahí los 120, tuvieron que haber ido a predicarle a la gente. ¿Qué le predicaban? ¿Qué le llevaban? ¿Las buenas noticias? ¿Cuáles eran las buenas noticias? Que el hombre del que estaba escrito por generaciones y generaciones, que era el Mesías, alguien del Mesías, que no tenía un nombre propio, hasta que Jesús viene a la tierra, el enviado, alguien que venía a establecer algo que parecía un reino y que no pudieron llegar a entender. Y créanme que ahorita estamos en el mismo tiempo. No hay entendimiento de lo que es el reino. No hay entendimiento de lo que realmente es el Evangelio. Miren, entonces nos vamos a ir al capítulo 1 del libro de Colosenses, verso 1, porque entonces vamos a entender el contexto de lo que es, porque este verso 27 dice que quienes Dios quiso dar a conocer, Dios se complació. Dijo, ahora sí, les voy a dar a todos a esta gente para que sepan de lo que se trata. ¿Ah? ¿Y de qué se trata? Lo vamos a ver aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo, apóstol, o sea, discípulo, trabajador, ¿cómo se puede decir? Más. Maestro, ¿verdad? Evangelista. Pablo tenía todos los títulos. Imagínense, ¿qué autoridad tendría ese hombre para poder decir lo que vamos a escuchar de él? Dice, a los santos, verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo, en el Mesías. Quiero recalcar otra vez, voy a tratar de hablar y de entender que cuando hablo de Cristo estamos hablando del Mesías. Dice el verso 2, a los santos y fieles hermanos en el Mesías, en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, son versículos bien interesantes, porque aquí realmente estamos viendo que el apóstol Saulo de Tarso, el apóstol Saulo, él reconoce al Padre como el todo, al que él servía desde siempre, al que le enseñaron sus ancestros desde siempre, al que Gamaliel le tuvo que haber enseñado quién era el Dios eterno, al cual él tenía celo así porque andaban haciendo otra religión diferente a ese Dios. Saulo conocía a ese Dios, pero de oídas. Hasta que vino, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, hasta que vino la revelación de Jesús a su vida, se le reveló, le dijo, Saulo, ¿qué onda, Saulo? ¿Dónde andas? ¿Te andas golpeando tú solo? ¿Le andas dando cosas al aguijón? Reconóceme, mírame. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy todos esos que van ahí corriendo, todos asustados y huyendo de ti.
Yo soy ese. Y desde entonces Saulo lo reconoce. Miren estas escrituras. Cómo Saulo sabe exactamente de quién y cómo está hablando. Dice, verso 4. Y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, o sea, en el Mesías, y del amor que tenéis a todos los santos, vaya, qué característica tenían estos colosenses, ¿verdad? Verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué esperanza tenía esta gente? Miren, son versículos que si uno empezar a ver, bueno, yo lo hago, por ejemplo, cielo. ¿Qué es el cielo? Realmente. Ahorita por conocimiento sabemos que no es lo azul eso, ¿verdad? Aunque nosotros le llamamos cielo. Le estaba hablando de la Vía Láctea en un principio. Nosotros consideraremos que eso es el cielo. Por eso digo yo que es mal interpretado lo que es realmente. Dijo el Señor Jesucristo, alégrense, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Quién es el reino? ¿Quién es los cielos? La persona de Jesús. Jesús él pudo vivir y traer el reino a la tierra. Él lo trajo el reino a la tierra. Pero ¿cómo entenderlo? ¿Se recuerdan cuando está delante de Pilatos qué le dice? Si tú supieras que mi reino no es del mundo físico, no es del mundo de lo que ves, no es del mundo de la autoridad que tú tienes. Es diferente el reino. Saulo de Tarso nos lo dice en el libro de Romanos, lo voy a decir nada más para referencia, pero lo quiero tocar más adelante. Capítulo 14, no, 17, 14. Romanos 14, 17. Tres cosas fundamentales. Eso es el reino, aquí en la tierra. Romanos 14, 17. Consiste en tres cosas, dice Saulo de Tarso. Justicia, paz y gozo. ¿Quién vivió eso? Si no fue Jesús. Jesús vivió, Él trajo el reino a la tierra. Y el reino ha estado siempre en medio de nosotros. Pero no vivimos en el reino. Miren, les voy a platicar una anécdota para que más o menos entendamos lo que es el reino. Yo sé de esto. Es el capítulo 17, 14, 17 del libro de Romanos. Lo he repetido hasta el cansancio. Que hasta se me estaba olvidando, ¿verdad? Y lo sabemos y todo lo que ustedes quieran. En estos días pasados íbamos a viajar y vamos a salir. Y resulta que pues voy a checar la troca. Dije, pues voy a checarla para irnos seguros, ¿verdad? Y ando ahí y le checo el aceite y no podía destapar la esa del aceite. Del motor. Agarro unas pinzas equivocadas, también es otra cosa que quiero recalcar. No eran las adecuadas, pero por andar fuera del reino, que no hay paz, ¿verdad? Agarro y le muevo ahí y luego llego, estaba haciendo eso y llego y me hablan y ¿sabe qué me dicen? Y volteo y ¡pum! Se me caen las pinzas. Y se me volaron las tapas. Y yo me quedé pensando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? 4 ojos buscando las ingratas pinzas y no las mirábamos. Y oí el ruido y cayeron. Destapé la parte de abajo de la troca y no aparecieron ni siquiera una lucecita así que estaban las pinzas ahí. Pero pues no podía prenderlo porque dije, no vaya a prender y vaya a hacer una cosa. Duramos que como 1 hora, 2 horas casi ahí, sacando, destapando, quitando, poniendo. Y yo ya andaba, ya no me hablen porque no estoy en el reino ahorita. Le dije al reino, ¿sabes qué? Cerré la puerta y me salí. Y me fui al reino de las tinieblas. Desesperación, frustración,
enojo. Ira no, porque no llegamos a eso, gracias al Señor que nos ha dado esa oportunidad de no llegar ahí, sino de respiramos muchas veces y empezamos a pensar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tiene que ser ahorita? Ya casi las 8 de la noche, con luces por aquí, luces por allá. Me acuerdo que me puse, Señor, ¿por qué, Padre? Tirado ahí, los dos tirados ahí abajo con 3 lámparas buscando las ingratas pinzas que no apareció por ningún sitio. Y ahí estamos los dos ahí, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasa? Mire, hermano, hasta que entré en paz, al menos yo, ¿verdad? Dios mío, agarro la lámpara y le pongo así y están metidas entre el abanico y el radiador. Se miraba una cosita así chiquita. Padre, perdónanos, porque nos salimos del reino, hermano. Y así, mire, pum, 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 en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe cuál fue la solución? Vida, tráeme un gancho de esos de ropa, de esos de alambre. Me trajo el gancho, nomás lo doblé así, le doblé el piquito, le corté tantito y ¡shum! Salieron las pinzas. Ay, Jesús, el reino está aquí, pero no lo vivimos. Realmente no lo vivimos como deberíamos de vivirlo. Y miren cómo el apóstol, en este caso, sigue hablando, dice en el verso 6, dice, verso 5 para entender el 6, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Lleva fruto? ¿Qué nos dice ahí en el libro de Corintios? ¿Qué producen las tribulaciones? La disciplina, perdón. ¿Qué es la disciplina? El Padre a los que ama dice que los disciplina. Pero al presente la disciplina no parece ser muy agradable. Trae así como que, ay, me están enseñando que mi carácter es bien explosivo y que tengo unas cachetadas para que aprenda este muchacho a tranquilizarse, ¿verdad? Y a veces con guante blanco. El Señor es tan precioso que nos lo da con guante blanco, así, bien suavecito. ¿Eh? No, tranquila. No abusen. ¿Eh? Y luego dice que después da fruto apacible de justicia. ¿Lo vivimos todos los días? Todos los días. Todos los días tenemos la oportunidad. Todos los días. Y luego dice, verso 7, como lo habéis aprendido, Epafras, ay, no sé si lo pronuncio bien. Como lo habéis aprendido, Epafras, nuestro siervo, bueno, no sé si, porque no tiene acentos. Dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Le está diciendo a los colosenses, a un grupo, a un grupo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire la oración del apóstol por la gente de Colosas. ¡Wow! Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Bueno, yo subrayé esto aquí. ¿Agradándole a quién? ¿A los hermanos? ¿A quién? ¿A quién? ¿Pero quién es él? No. Mire. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo.
¿En dónde dijimos que Saulo de Tarso miró al Señor Jesús? En los demás. Entonces, si nosotros agradamos al Padre, si nosotros estamos siendo agradecidos con Él, podemos ser agradecidos. ¿Eh? Ah, qué caray. Bueno, pues le voy a decir que cuando estamos así. Ok, bueno. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Padre. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Y luego dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿vivimos en el reino o no vivimos en el reino? Bueno, aquí dice que nos trasladaron. Quiere decir que nos dieron la oportunidad de vivir en ese reino. Y lo dice más arriba, en el verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Es a través de quién? Del Hijo. A través de Jesús. Y luego dice el verso 15, bien interesante, bien importante. Dice, Él, o sea, el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen del Padre? El Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Eh? ¿Saben que ese es el problema de nosotros? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Nosotros. Somos el Hijo. ¿Y sabe qué es bien difícil eso? Porque a veces no nos la creemos. Porque nos vemos. Vemos nuestra condición. Vemos que a veces hay cosas que no podemos controlar. Vemos que hay cosas que a veces se nos van de las manos. A veces vemos nuestra condición. Pero si nosotros empezamos a ver, y de verdad que ese es el deseo de mi corazón, que el Padre nos dé la oportunidad de empezarnos a ver realmente como el Hijo y agradándole en todo al Padre. Y es a través del Hijo. ¿Me explico o no? Sí, realmente sí. Dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesús. El que es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de todo, y que Jesús es el centro de toda creación. Dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este verso 17, si ustedes leen el verso 26, que dice que ha estado siempre ha estado ahí, que el misterio ha estado oculto desde los siglos y edades. Dice el verso 18, y Él es, o sea, Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y miren, si nosotros leemos toda esta parte y vemos el verso 26,
que es precisamente en donde el apóstol nos está diciendo en qué consiste el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, verso 20, y por medio de él, miren, si seguimos leyendo eso, voy a leer el verso 20, pero si seguimos leyendo eso, ese es el Evangelio. Eso es lo que estos hombres llevaban a la gente. Esto es lo que Saulo de Tarso les predicaba. A Jesús, el reconciliador, el Hijo de Dios, el que estuvo muerto y resucitó. Él sabía que estaba vivo. Por eso lo predicaba. Si nosotros predicamos a alguien que está muerto, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Yo tengo la convicción de que Jesús está vivo. Por eso lo predico. Porque sé que está vivo. Dice, verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, o sea, los colosenses, los gentiles, verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Dice el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Si tenemos oídos para oír lo que es el Evangelio, aquí les está diciendo, ya lo explicó en los versículos anteriores, en qué consiste el Evangelio. ¿En qué consiste el misterio del verso 27? Y luego dice, verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y viene el verso 24, que es el más interesante, que es un poquito más... Bueno, vamos a leerlo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías, de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué falta? ¿Se estaban cumpliendo en él las aflicciones del Mesías? Entonces, ¿no es en vano lo que vivimos? Es parte de lo que vivimos, tenemos que vivir. Pero yo aquí me quedo un poquito así pensando, porque pues yo le he dicho, Señor, yo no tengo madera de mártir. No, es como que a veces lo vemos así de esa manera, ¿verdad? Que tenemos que sufrir y tenemos que hacer esto y nos tienen que... No, realmente no. El Evangelio es llegar a una estatura, llegar al conocimiento del Dios eterno. Que vamos a pasar aflicciones, que vamos a pasar... Óigame, si en la carne a veces vivimos cada cosa que decimos, Señor, y le decimos, trágame tierra, pero por la tierra nos vomitaría, ¿verdad? Este versículo es muy interesante, pero no tengo mucho tiempo ahorita, nomás lo quiero dejar así para dejarles ahí una inquietud, a que busquen ahí, que le pidan al Señor que nos muestre eso. Quiero dejar esa inquietud ahí. Dice el verso 25, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y lo dice el verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y que Dios quiso dar a conocer este misterio, las riquezas. Mire lo que dice, bien precioso este versículo.
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Dios, Cristo, el Mesías en vosotros, que es la esperanza que el Padre tiene que crezca en nosotros. ¿Cómo? Primero, vamos a ver el reino. Romanos 14, 17. Justicia, creer, paz. Que el otro día me dijeron, ¿conoces a paz? Dije, pues de lejos. A veces por más que la correteo no la alcanzo a paz, ¿verdad? Sí, porque a veces nuestra forma de ser, todo lo que somos, a veces la paz es lo menos que aparece. Por cualquier cosa andamos todos así, que afanados y cuánta cosa. Gozo. Pues el gozo no es que, yo estoy con... No. El gozo es que a pesar de que el mundo se venga encima, estamos gozosos. Pero dígame si lo hacemos. Pues si nomás se nos viene una tribulación chiquita y andamos, ay Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Sí, se me caían las pinzas en el radiador y no las miraba. ¿Y por qué, Señor? Si era bien tarde, íbamos a lavar los carros, pinos bien guapos y toda la cosa. Y al final de cuentas, nomás le hicimos ahí con la saliva. Pero ven, es aprender. Y el aprendizaje no es un día. Miren, es bien curioso. Una vez escuché un predicador hace tiempo. Me gustó mucho lo que él dijo. La verdad ya no me acuerdo de su nombre. Pero yo lo escuché al decir, usted va a presentar un examen, ¿verdad? Que es lo lógico. Toma una clase y va a presentar examen. ¿Qué es lo que va a hacer en el examen? No, a presentar lo que ya estudió. Al examen no va sin saber lo que va a hacer. ¿O sí? Para presentar un examen tiene que estudiar primero. Tiene que tener todo el conocimiento, tiene que tener toda la habilidad, tiene que hacer todo para aprobar el examen, ¿verdad? Muchas veces nosotros escuchamos, es que el Señor me está aprobando. No, no es cierto. Porque si nos estuviera aprobando ya hubiéramos pasado el examen desde cuándo. No, estamos viviendo, estamos aprendiendo, estamos siendo disciplinados, estamos siendo enseñados para que un día, en la gracia del Padre, nos deje presentar examen, a ver si la pasamos, aunque sea de panzazo, como nosotros decimos los mexicanos. Aunque sea con un 6, del 1 al 10, el 6, y el 5 pues ya estamos reprobados, ¿verdad? Pero de perdido así. Toda la vida es un aprendizaje. Toda la vida es un aprender, vivir. Y pues, ¿cómo ven? Se los dejo de tarea. Que sigamos aprendiendo. Que sigamos viendo. Iba a tocar algo que no, pero lo toco la próxima semana. De las cosas que en el reino son las que pues que más nos aquejan, sobre todo en nuestro tiempo moderno, que son el afán, ¿qué más? La depresión. Óigame, que yo escuché esta semana, es que tengo una depresión, y yo le dije, pues quédese con ella, porque yo no la quiero. No, es que la depresión, le digo, ¿por qué es depresión? Le pregunto, es que yo tengo unas depresiones. Yo dije, pues yo no tengo ninguna, y quédese con todas. ¿Verdad? Que nos dijeron ahí que y hasta parece que las depresiones las apapachan. Así, vente chiquita, yo te quiero. Yo dije, ay Señor, no. No, fuchi. Sí, vaya con su depresión. Pero bueno, son las cosas que vamos a tocar más adelante porque a veces no podemos entender el reino. Que es tan precioso vivir en el reino. ¿Verdad? Vamos a orar. Bueno, Padre, pues te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Mesías, de tu Rey, de ese Rey que vino a la tierra a establecer un reino incomprendido, Señor, hasta el día de hoy.
Te suplico, Padre, que nos dé la oportunidad de seguir viviendo, aprendiendo cómo se vive en el reino, Señor. Y bendigo las pinzas. Que pensé que me habían quitado 2 horas, 2 horas de mi tiempo. Pero gracias, Padre, porque es cada vez y cada vez y cada vez. Estamos viendo cómo las cosas que vivimos son bien reales, son muy auténticas. Y sí se puede vivir en el reino, Señor. Que hicimos el viaje y todo fue tan maravilloso, precioso. Confiados en que que estamos en el reino tuyo, Señor, a pesar de todo lo que vimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Mesías. Gracias, Señor. Amén.